Recordemos que la ley de Ohm plantea que la intensidad de corriente que circula a través de un circuito es directamente proporcional al voltaje que se le aplica, pero inversamente proporcional a la resistencia sobre la cual está circulando la corriente. Aquí tenemos en este recuadro indicado cuáles son las unidades para cada una de estas magnitudes eléctricas en el sistema internacional. Para el caso de la intensidad de corriente es el amperio, en el caso del voltaje es el voltio y en el caso de la resistencia es el ohmio. Lo que tendríamos en este caso es el factor de equivalencia de que un amperio equivale a un voltio sobre ohmio. En un circuito eléctrico nos podemos encontrar con grupos de resistencias configurados de diferente manera. Vamos a estudiar dos en particular y ya la combinación de ellas dos nos daría pues lo que constituye normalmente un circuito mixto. Vamos a hablar de un grupo de resistencias conectadas en serie, las cuales están conectadas a una fuente electromotriz, pila o batería. La terminal corta corresponde a la terminal negativa, la terminal larga corresponde a la terminal positiva. Asumiremos el sentido real de la corriente eléctrica, es decir, el sentido real de los electrones que circulan desde la terminal negativa hacia la terminal positiva. Tomaremos como referencia un grupo de 4 electrones, los cuales salen impulsados desde la batería. Y asumiremos de que ellos parten con un voltaje de 100 voltios, como para asignar un valor numérico. Lo que quiere decir que a cada electrón que sale impulsado desde la batería, la cantidad de voltaje que transporta es de 100 voltios. Entonces, este grupo de 4 electrones en movimiento a través de un conductor es lo que define el concepto de corriente. Estos 4 electrones que transportan cada uno 100 voltios circulan a través de este conductor y llegan al inicio de esta resistencia, o sea que llegan los mismos 4 electrones al inicio de la resistencia, pasan a través de la resistencia. Recordemos que la resistencia es un dispositivo que lo que hace es quitarle energía a las partículas, en este caso a los electrones, esa energía por unidad de carga que pierde se llama voltaje, es decir, que la resistencia le está quitando el voltaje que se le fue suministrado aquí en la pila o batería. Entonces, una parte del voltaje que traían los electrones se pierde en la primera resistencia. Por la ley de la conservación de la carga, si entraron 4 electrones, deben salir los mismos 4 electrones. Pero la diferencia es que estos 4 que están saliendo aquí salen con menor contenido de voltaje que los que entraron. Esos 4 electrones ingresan a la segunda resistencia, donde pierden también otra gran parte de energía por unidad de carga, es decir, de voltaje. Salen los mismos 4 electrones, pero con un contenido de voltaje mucho más pequeño, retornando de nuevo a la batería para que reciban de nuevo una carga de voltaje. Entonces, de este análisis, ¿qué se puede concluir? Que los electrones que circulan a través de la resistencia 1 y a través de la resistencia 2 por unidad de tiempo son los mismos, es decir, circulan 4 electrones por unidad de tiempo, tanto en R1 como en R2. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, cuando tenemos un circuito en el cual hayan resistencias conectadas en serie, la intensidad de corriente que circula a través de ellas es la misma. Por eso diremos que aquí la intensidad de corriente permanece constante. ¿Qué difieren? Difieren es en el voltaje que se disipa tanto en R1 como en R2, porque ahí sí va a depender de la magnitud de cada una de estas resistencias. Donde haya mayor resistencia, pues habrá mayor pérdida de voltaje. Ahora, si aplicamos la ley de la conservación de la energía, diremos de que la energía que se gana tiene que ser igual a la energía que se pierde. Entender que aquí la energía en un circuito, esa energía almacenada por unidad de carga se llama voltaje. ¿Dónde se está ganando energía por unidad de carga para los electrones? Pues en la batería.
¿Y dónde se está perdiendo esa energía? En las resistencias. Entonces, si aplicamos la ley de la conservación de la energía, diremos que el voltaje que se gana en la batería, que le llamamos voltaje total, debe ser igual al voltaje que se pierde en la resistencia 1 más el voltaje que se pierde en la resistencia 2. Entonces, esta es la ley de la conservación de la energía por unidad de carga en un circuito. Ahora, recordemos de la ley de Ohm de que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Si despegamos de aquí el voltaje, nos quedaría que esto es I por R. Y si aplicamos esa definición aquí al voltaje total, pues nos quedaría que es la intensidad o la resistencia total para el voltaje 1 sería intensidad por resistencia 1 y para el voltaje 2 sería intensidad por la resistencia 2. Ahora la pregunta que surge es, ¿y por qué no le colocamos aquí el subíndice a la intensidad total, a la intensidad 1 y a la intensidad 2? Porque como dijimos anteriormente, la intensidad permanece constante. Si la intensidad es constante, significa que la intensidad que circula a través de la batería es la misma intensidad que circula a través de R1 y R2. Por lo tanto, no es necesario colocarle subíndice, simplificamos el término intensidad y llegamos a que R total es igual a R1 más R2. ¿Para qué nos sirve esta ecuación matemática? Esta ecuación matemática es una ecuación que nos va a servir para poder simplificar este circuito, lo que quiere decir de que encerramos este par de resistencias que están conectadas en serie entre esta línea punteada, indicando que esto lo vamos a recortar, y esas dos resistencias las vamos a reemplazar por una nueva resistencia que la vamos a llamar R total, como aparece en el siguiente sistema. Entonces, este tipo de procesos se utilizan regularmente en el mundo científico para poder reducir el tamaño de un circuito. Ahora, en este caso yo tenía dos resistencias conectadas en serie y obtuvimos solamente una, y observen que la resistencia total cuando están conectadas en serie es la suma algebraica de las resistencias que están conectadas de la misma manera. Ahora, ¿qué pasaría si yo tuviera no solamente dos, sino que tuviera un grupo de n resistencias? Entonces se puede sacar una expresión general. Para n resistencias conectadas en serie, pues la resistencia total es la suma algebraica de las resistencias que estén conectadas de la misma manera. Eso para el caso de resistencias en serie. El segundo tipo de configuración son las resistencias que están conectadas en paralelo. En este caso tenemos una batería, asumiremos de nuevo que ella le está suministrando 100 voltios a cada uno de los mismos 4 electrones que salen impulsados. Sale esta cantidad de corriente, recuerden que una cantidad de electrones en movimiento es lo que definimos como intensidad de corriente, y llega a este punto donde se divide en varias corrientes, a este punto donde la corriente se divide en varias corrientes o se vuelven a unir como aparece acá al frente. A estos puntos gruesos le llamamos nodos. Entonces, nodos en circuitos son puntos donde la corriente se divide en varias corrientes o se vuelven a unir de nuevo. Ahora, estos 4 electrones que salieron impulsados desde la batería, cada uno con 100 voltios, cuando llegan aquí se encuentran en un dilema. ¿Cuántos circularían a través de esta resistencia que gráficamente la he simbolizado para que se vea más grande? ¿Cuántos electrones circularían por la resistencia mayor y cuántos electrones circularían por la resistencia menor? Resulta que los electrones tratan de llegar lo más rápido posible al otro lado. Por lo tanto, van a tratar de buscar la ruta donde haya menor oposición para que puedan fluir. Y la resistencia 2, por tener una resistencia menor, pues va a tener tendencia a que de los 4 electrones, la gran mayoría circulen a través de R2. Por eso de los 4 electrones colocamos circulando 3 a través de R2 y solamente 1 a través de R1. Ellos salen de cada una de las resistencias y se vuelven a unir en este punto para volver a configurar los mismos 4 electrones y volver de nuevo a la batería. Recuerden que en los circuitos siempre se debe aplicar la ley de la conservación de la carga. Ahora surge una pregunta. ¿Qué tienen en común este electrón que circula a través de la resistencia mayor y estos 3 electrones que circulan a través de la resistencia menor? ¿Será que la intensidad de corriente es la misma? Pues no puede ser la misma porque 3 es mayor que 1. Lo que tienen en común es de dónde proviene. Ellas provienen de dónde? De la misma fuente electromotriz, pila o batería.
y al provenir de la misma fuente electromotriz pila batería, los obliga a que tanto este electrón como estos tres deben disipar la misma cantidad de voltaje o energía por unidad de carga. Es decir, que el voltaje disipado tanto en uno como en dos es la misma. De lo contrario, habría pues un cortocircuito en este momento cuando se volviesen a unir. Entonces, conclusión, cuando yo tengo un grupo de resistencias conectadas en paralelo a una batería que tienen en común los electrones que circulan a través de R1 y a través de R2, el voltaje disipado. O sea que el voltaje para resistencias conectadas en paralelo permanece constante. Ahora, ¿qué podemos aplicar aquí en este circuito donde hay resistencias conectadas en paralelo? La ley de la conservación de la carga. En este caso, la carga en movimiento, que sería intensidad de corriente. La intensidad de corriente total es la que salió desde la batería, que en este caso serían pues los 4 electrones. Y esa intensidad total que salió impulsada desde la batería, cuando llega aquí, se divide en 2 intensidades de corriente. Una que circula a través de R1, que la hemos llamado I1, y otra que circula a través de R2, que es llamado I2. Y si aplicamos la ley de la conservación, pues obviamente 4 es igual a 1 más 3, como para trabajarlo numéricamente. Ahora, eso es lo que nos dice la ley de la conservación de la carga en movimiento. Pero si yo aplico la definición de la ley de intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, y se la aplico a cada uno de los términos. Y noten ustedes que este voltaje en todos los términos se cancela. ¿Por qué? Porque lo acabamos de decir, el voltaje en las resistencias conectadas en paralelo van a tener el mismo valor voltaje disipado que ¿quién? Que el de la batería. Entonces el voltaje es el mismo, lo cancelamos en todos los términos y nos queda esta expresión de que 1 sobre R total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Lo que quiere decir de que yo puedo coger y cortar o recortar estas dos resistencias que están conectadas en paralelo y reemplazarlas por una nueva resistencia que la vamos a llamar resistencia total. ¿Y cómo se obtiene numéricamente el valor de esta nueva resistencia total? Entonces, como lo estamos indicando aquí en la expresión, es con los recíprocos de los valores de las resistencias. Ahora, si tuviese no solamente 2, sino 3, 4 o un grupo N de resistencias conectadas todas en paralelo, pues podemos sacar una expresión general. Entonces, para N resistencias en paralelo, aquí nos quedaría de que, bueno, aquí hay un errorcito, porque aquí debería quedar es 1 sobre R total. Entonces, vamos a corregir esta parte. Aprovechando que estamos en esta parte que está aquí. Insertar ecuación. Nos quedaría entonces 1 sobre R total. Bueno, entonces, así nos quedaría entonces la expresión para calcular la resistencia total cuando tengamos un grupo de resistencias conectadas en paralelo. Entonces, el valor del recíproco de la total es igual a la sumatoria de ¿qué? De los recíprocos de las resistencias conectadas en paralelo. Veámoslo aplicado a un ejemplo. Me dan un circuito donde aparece una batería que le está entregando a los electrones un voltaje total de 100 voltios y aparecen 4 resistencias conectadas de diferentes maneras y nos piden que haya la resistencia total o resistencia equivalente, es lo mismo, así como la intensidad de corriente y el voltaje disipado en cada resistencia. Entonces, solamente hay que seguir 3 pasitos fundamentales en el momento de reducir un circuito. ¿Cuáles son esos 3 pasos? El primer paso es que identifiquemos con puntos gruesos que se vean bien
con puntos gruesos los nodos del circuito. Entonces aquí aparecen demarcados con estos puntos gruesos los nodos del circuito, que recordemos que son puntos donde la corriente se divide en varias líneas de corriente o se vuelven a unir de nuevo. Primer paso, entonces marcar los nodos. El segundo, identificar si aparecen resistencias conectadas en serie. Entonces, después de marcar los nodos, recuerden que para que hayan dos resistencias en serie, entre ellas no pueden haber nodos. Y si analizamos las cuatro resistencias que nos quedan aquí en el circuito, no podemos identificar dos resistencias que estén conectadas en serie, porque siempre habrá algo que las interrumpa. Por ejemplo, si yo quiera decir que R1 y R4 están en serie, ahí las interrumpe la batería. Si entre R1 y R2, pues aparece este nodo, R1 y R3 este nodo, o entre R2 y R3, si yo viajo de R2 a R3, por esta ruta me encuentro con un nodo, o por la ruta de la derecha me encuentro con un nodo. Entonces no hay ningún grupo de resistencia conectadas en serie. Entonces pasamos al tercer paso, es identificar resistencias que estén conectadas en paralelo. Entonces, en ese caso, las que están en paralelo son aquellas que aparecen entre este mismo par de nodos. Me doy cuenta que están en paralelo porque yo cuando viaje de un nodo al otro nodo, solamente debo tocar una sola resistencia. Si me voy por la ruta superior, solamente toco a R2. Si me voy por la ruta inferior, solamente toco a R3. Entonces, encierro este par de resistencias e indico cómo están conectadas, que están conectadas en paralelo. ¿Y cómo se halla la resistencia equivalente de un grupo de resistencias conectadas en paralelo? Pues con los recíprocos. Ahora, sigamos la secuencia. Esta no puede llamarse resistencia equivalente total porque no es el resultado final de todo el circuito. Entonces, si vemos en 4 resistencias, pues esta la vamos a llamar R5. Entonces, al aplicar los recíprocos de las resistencias, como lo teníamos en la última fórmula en la que corregimos, resolvemos algebraicamente, obtenemos que el valor de la resistencia 5 es de 1 ohmio. ¿Qué hacemos con esto? Entonces, recortamos esta sección donde aparecen esas dos resistencias y en lugar de eso, representamos una nueva resistencia que llama R5 con su respectivo valor de 1 ohmio. Ahora nos concentramos en este nuevo circuito y volvemos a repetir los mismos 3 pasos que indicamos en el anterior. Primero, identificar si existen nodos en el circuito. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de que ya no existen nodos en el circuito. Entonces, si no existen nodos en el circuito, pasa al siguiente punto, que es identificar si hay resistencias que están conectadas en serie. Y al no haber nodos, eso indicaría de que todas estas 3 resistencias que nos quedaron aquí en el circuito final, todas están conectadas en serie. Por eso aparecen todas encerradas en esta línea puntada, indicando que estas 3 resistencias las vamos a reemplazar por una sola. Entonces, al estar en serie, la resistencia total, esta como ya va a ser la última, así se llama R total o también se puede llamar R equivalente, se obtiene con la suma algebraica de las resistencias. Operamos y obtenemos que la resistencia total es de 5 ohmios, la cual sustituyen a estas 3 y nos quedaría el circuito únicamente con una sola resistencia conectada a la batería. Entonces, de esta manera hemos reducido hasta el momento del circuito. Hemos reemplazado este grupo de resistencias por una sola, cuyo efecto en el circuito va a ser el mismo. Ahora, si yo quiero calcular cuál es la intensidad que circula a través de cada resistencia y cuál es el voltaje disipado, entonces vamos a construir la siguiente tablita. Entonces, pongámosle atención cómo se construye esta tabla, que es un resumen de todos los valores que se van a obtener dentro del problema de circuitos. Entonces, identificamos en la primera fila todos los valores de las resistencias con los que hemos trabajado hasta el momento. Es decir, las 4 resistencias originales, la resistencia 5 y la resistencia total. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la R total con sus respectivos valores. En las 2 siguientes filas es indistinto que usted coloque primero la intensidad, luego el voltaje, o primero el voltaje, luego la intensidad. He colocado en color negro los valores que conocemos hasta el momento. ¿Qué valores conocemos hasta el momento? Pues los valores de las resistencias de cada una de ellas y el valor del voltaje total que estaría entregando la batería, que es de 100 voltios.
Y en rojo aparecen los valores que vamos a ir calculando para ir diligenciando esta tabla. Ahora, si analizamos bien esta tabla, entonces en la última columna ya tendríamos dos valores que son la resistencia total o equivalente y el voltaje total. Entonces, con la resistencia total y el voltaje total podemos aplicar la ley de Ohm y calcular la intensidad total. Entonces, aquí tenemos que la intensidad total es el voltaje total sobre la resistencia total. Entonces, al dividir 100 entre 5 nos daría 20. Y voltios sobre ohmio es lo que llamamos amperio. Aquí tenemos que la intensidad total que sale impulsada desde la batería es de 20 amperios. Ahora miremos esa intensidad total que salió desde la batería y desde esa resistencia, y de la única resistencia que está conectada a la batería, que es R total, es decir, que empezamos de abajo hacia arriba. Entonces, este R total, ¿de dónde proviene? Entonces, miremos acá arribita. La resistencia total proviene de R1, R5 y R4. Es decir, que esa R total proviene de estas tres resistencias que están conectadas todas en serie. ¿Y qué tienen en común todas las resistencias que estén conectadas en serie? Si miramos anteriormente, cuando están en serie lo que tienen en común es la intensidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la intensidad de corriente total es la misma intensidad de corriente de la resistencia 1, por eso aparece aquí I1, 20 amperios, la misma intensidad de la 5, 20 amperios, y la misma intensidad de la 4, también 20 amperios. Te recordemos, la intensidad de la total es la misma de esta que está aquí, que hay un error, que lo vamos encontrando, es la misma intensidad de la 1, la 5 y la 4. Entonces la intensidad total es la misma de la 1, la 5 y la 4. Y ahora, en estas tres columnas solamente me quedaría una incógnita que es el voltaje. Y el voltaje pues es I por R. Entonces, 20 por 2 nos daría 40 voltios. Aquí 20 por 2 nos daría 40 voltios. Y aquí 20 por 2 nos daría 20 voltios. Entonces ya sabemos de dónde salieron estos valores de 20 amperios, 20 amperios, 20 amperios. Sigamos devolviéndonos en el circuito. Ya habíamos analizado este, pasamos al anterior. Este R5, ¿de dónde proviene? Si lo observamos bien, R5 viene de R2 y R3. ¿Y cómo están conectados R2 y R3? En paralelo. ¿Y qué tienen en común las resistencias conectadas en paralelo? Recordémoslo. Tienen en común el voltaje. Entonces, lo que quiere decir que el voltaje de la 5 es el mismo voltaje disipado en la 2 y la 3. Entonces, el voltaje de la 5, aquí lo tenemos, 20 voltios, es el mismo voltaje de la 2, 20 voltios, y el voltaje de la 3. Y aquí nos quedaría solamente una incógnita, que es la intensidad, y la intensidad es voltaje sobre resistencia. Entonces, 20 dividido daría 10 amperios, 20 dividido 10 amperios. Y en este momento ya podemos contestar cualquier pregunta que nos hagan acerca del circuito original. Si me preguntaran cuál es la intensidad de corriente que circula a través de la resistencia 2, entonces intensidad de corriente a través de la 2 sería de 10 amperios. Si me preguntaran cuál es el voltaje disipado en la resistencia 4, entonces voltaje de la resistencia 4, voltaje de la 4, 40 voltios, y así sucesivamente. Entonces, en esta tablita se resume absolutamente todo el análisis que se puede hacer de un circuito de corriente directa donde tengamos resistencias conectadas en serie, paralelo o combinaciones de ellas, que es la que llamamos mixtas.